Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a esta mañana nuevamente al culto de hoy como primer domingo del año 2021. Y gracias a Dios podíamos pasar el 2020 y este año también, por la ayuda de Dios, con la misericordia de Dios, además por la promesa que hemos escuchado, y podamos ver el trabajo de Dios en este año. Amén. Sean bienvenidos a los hermanos de la zona 6, de la célula 6, la zona sur, que en esta mañana también nos acompañan. Estoy muy feliz, muy agradecido, contento de estar aquí nuevamente para poder alabar al Señor y así también escuchar la palabra de Dios. Vamos a dar inicio al culto de esta mañana alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 88, El amor de Jesús es muy admirable. Cantemos el himno número 88, El amor de Jesús es muy admirable. Nunca habrá una historia tan bella, historia del amor de Jesús, el que descendió y dejó su gloria por salvar al mundo pecador. El amor de Jesús es muy admirable, muy grande, oh. El amor de Jesús es muy admirable, admirable para mí. Dentro del inmenso universo, de entre tanta gente me escogió, me salvó y me protege siempre, vivo recibiendo su amor. El amor de Jesús es muy admirable, muy grande, oh. El amor de Jesús es muy admirable, admirable para mí. Nadie entiende ese gran amor de enviar al mundo a Jesús. Redención me dio en el Calvario, vivo por el amor de Jesús. El amor de Jesús es muy admirable, muy grande, oh. El amor de Jesús es muy admirable, admirable para mí. Sí, esta alabanza dice, el amor de Jesús es muy admirable. Y de verdad, por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, sin que nosotros hayamos hecho nada, y podemos recibir el amor de Jesús y el perdón de nuestros pecados. Vamos a continuar alabando al Señor, otro himno. Cantemos el número 114, No hay amigo como Cristo. Cantemos el himno número 114, No hay amigo como Cristo. Amigo como Cristo, en el mundo no lo hay. Me rescató de la muerte y conmigo Él está. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Oh, qué Salvador es Cristo, Él es todo para mí. Aunque es fuerte el enemigo, confiaré en el Señor. No hay amigo como Cristo,
Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Entregó su vida a Cristo para darme libertad. Su gran amor es eterno, en el cielo le veré. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Este año también hemos escuchado la palabra de Dios por medio del pastor Oxopar. La promesa de este año 2021, ¿cuál es? Está en el libro de Génesis, capítulo 28, versículo 14, ¿verdad? ¿Qué dice? Que a tu descendencia le daré, ¿no?, todas las naciones y te multiplicaré en todos los lugares, ¿cierto? De este a oeste, de norte a sur, en verdad. Y el año pasado también, a través del libro de San Juan, podíamos ver el trabajo de Dios. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, aunque hubo la pandemia del coronavirus y también aún todavía sigue. Sin embargo, por medio de la palabra podíamos ver la obra de Dios. Este año también Dios nos permite su palabra, su promesa, y estamos seguros de que Dios trabajará conforme a su voluntad. Amén. Vamos a continuar cantando otra alabanza al Señor. Cantemos el himno número 97, por gracia es la victoria. Vamos a cantar el himno número 97, por gracia es la victoria. Conquista ahora, conquista siempre, mi Dios, mi Rey con poder. Él nos lidera en toda lucha, fieles seguimos con Él. Con valentía avanzando, con la armadura de Dios, gritando el nombre de Cristo, victorioso líderes. No por ser fuertes batallaremos, en nosotros no hay poder. Por gracia es la victoria, nada nos puede vencer. Rey omnisciente, Rey de victoria, conquista con gran poder. Con alabanzas vamos marchando, los soldados de la cruz. El Señor nuestro santo Rey, Él es nuestra salvación. Victoria eterna tendremos solo con nuestro Señor. No por ser fuertes batallaremos, en nosotros no hay poder. Por gracia es la victoria, nada nos puede vencer. Del universo, creador es Él, venceremos junto a Él. Junto a Cristo, venceremos a Satanás y sus huestes. Después de lucha terrible, descanso eterno vendrá. Todos los que en Él creen, el Señor les guiará. No por ser fuertes batallaremos, en nosotros no hay poder. Por gracia es la victoria, nada nos puede vencer. Sí, estas alabanzas se llama Canción de mi Espíritu. Y durante este año 2020, durante el año 2020, hemos
iniciado con las alabanzas, canción de mi espíritu. Es por ello tal vez que los hermanos que nos visitan en esta mañana también no pueden cantar, sin embargo, escuchando ya en sus corazones, sus mentes también se va a grabar y más adelante cantaremos juntos. Vamos a continuar alabando otra alabanza, el número 196. Cantemos el himno número 196. Después de este himno vamos a orar al Señor. Mirad, mirad, estoy en la puerta, toc, toc, toc. Mirad, mirad, estoy en la puerta, toc, toc, toc. Y si alguien oye mi voz, sin importar su condición, y me abre la puerta, yo podré entrar. Vamos a orar al Señor, inclinen su rostro, oremos. Padre Dios, te damos gracias en esta mañana por permitirnos una vez más estar en tu iglesia, alabar tu nombre, así también testificar tu obra y escuchar tu palabra. Padre, durante el año 2020 nosotros podíamos ver tu obra. En verdad, a pesar de la pandemia, a pesar de las dificultades que cada uno de nosotros enfrentamos, sin embargo, tú permanecías fiel, tu promesa estaba fielmente con nosotros, tu palabra. Y así también a través de los siervos podíamos aprender a vivir por la fe y avanzar confiando en Dios. Y te agradecemos, Padre, porque por medio de las dificultades que tú permites, también permites la obra de Dios, el trabajo suyo. Como en la Biblia, en ninguna parte dice que Dios no puede trabajar o que hay alguna cosa imposible para Dios. En la Biblia solamente dice que Dios es el quien trabaja sin cesar. Así también no hay ninguna cosa que sea imposible para Dios. Y creemos, Padre, por medio de tu palabra, nosotros también experimentar la obra de Dios en nuestra vida, para nuestra familia, para nuestros vecinos y todas las personas que nos rodean. Este año también, a través de la palabra de Génesis, en el capítulo 28, versículo 14, como Dios nos permite ser padres de la fe, así como Jacob, como Abraham, y tú a través de la palabra nos entregarás todas las naciones, de sur a norte, de este a oeste, y sin importar nuestra condición, nosotros podemos alabar tu nombre en este año, Padre. Bendiga a los hermanos, bendiga a la familia de cada uno, Señor, de los hermanos. Ellos también, por medio de esta promesa, puedan transmitir el Evangelio de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así en esta mañana estamos muy agradecidos por permitirnos una vez más estar delante de ti, alabando tu nombre y también glorificando por medio de los testimonios y escuchando la palabra de Dios. Así en esta mañana queremos encomendar este culto en tu mano y bendiga a su siervo también, quien estará compartiendo la palabra de Dios en esta mañana. Te alabamos, Padre, así te oramos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a cantar una alabanza más después de este himno. También vamos a tener el tiempo de testimonio. Cantemos el himno número 101. Necesito a Jesús. Cantemos el himno número 101.
Necesito tan solo a Jesús, un amigo preciado para mí. En el mundo nadie lo iguala, cargo todas mis aflicciones, Jesucristo. Necesito a Jesús cada día. Bajo el brillante sol o en dura tormenta, en cada día me guía solo Cristo. Necesito tan solo a Jesús, es mi guía en todo camino. Y delante de mis enemigos, lucha por mí en la batalla, Jesucristo. Necesito a Jesús cada día. Bajo el brillante sol o en dura tormenta, en cada día me guía solo Cristo. Necesito tan solo a Jesús, es la verdad en todo camino. El vivo, no hay gracia mayor, con su poder la salvación dio Jesucristo. Necesito a Jesús cada día. Bajo el brillante sol o en dura tormenta, en cada día me guía solo Cristo. Sí, en esta mañana hasta aquí vamos a alabar al Señor, y hoy también tenemos la visita de los hermanos de la zona 6, y quisiera invitar entre los hermanos, ¿alguien quiere testificar en esta mañana? Aprovechando su presencia entre los hermanos, ¿quién quiere testificar? ¿Quién desea testificar? Durante este año 2020, ¿cómo han pasado? Y qué dificultades también hubo en sus vidas, ¿no? Cómo Dios ha trabajado en sus vidas, cómo Dios les ha permitido pasar esa dificultad, y por medio de la palabra, y cómo ustedes han podido superar, ¿no?, esa situación. O tal vez por el agradecimiento que han recibido de parte de Dios, también puede compartir. ¿Hay alguien que quiere testificar en esta hora entre los hermanos o las hermanas? ¿Quién desea testificar? Vamos a cantar un himno más, entonces. ¿No hay nadie? Adelante, adelante. Amén, hermanos. Buen días. Buen días, hermanos.
celebramos con mi esposa, no, hoy día. Domingo pasado vino solamente mi esposa, ¿no? Porque tenía un compromiso con el arquitecto que tenía que venir a la casa en la mañana. Y yo le esperé al arquitecto y llamé 1000 veces, no había respuesta. Me llamó. Entonces voy a quitar, ¿no? Ya. Me llamaba y no me respondía. Cuando le respondí, quería responder, apagaba. Se ha jugado conmigo el arquitecto, ¿no? Pero igual escuché la palabra, ¿no? Como siempre estamos escuchando en la casa. Yo le agradezco a Dios durante este tiempo, desde que había recibido la salvación hasta, había recibido la salvación en 2000, finales de 2000. Estamos en 2021. Y por eso le agradezco a Dios, porque aún me tiene con vida. Importante eso, hermano. Salud. Aún puedo ver, puedo caminar, escuchar, hablar. Es la vida que nos presta, hermano. Yo le agradezco a Dios. Aun cuando sea mi corazón no es tanto como pegado a Dios, hermanos, ¿no? Hay veces soy contra, hermano. Contreras soy, hermano, realmente. Ya no puedo aceptar a los siervos, ya no puedo aceptar mensaje. A mi manera quiero caminar, a mi manera mi pensamiento sale a mi pensamiento, a mi manera, hermanos. Ese es, hermano, el problema de mí, ¿no? Pero solamente me recuerda, hermanos, que aquel día estaba enfermo yo, 8 años, buscando la sanidad. Nunca hubo sanidad, pero gracias a Dios, escuchando este seminario, esta palabra verdadera, he sido liberado de la enfermedad, hermanos. Por eso estoy acá presente, hermanos, agradecido a Dios, porque no había quien puede sanarme enfermedad. Buscaba 8 años. No había medicina para mí, pero la medicina estaba aquí en la Misión Buenas Nuevas, hermano, para mí. Por eso estoy agradecido, hermanos, y también le agradezco meditando exactamente, hermanos, la salvación que llegó acá, hermanos. Yo le agradezco, hermano, a la misión. Al principio yo no podía aceptar, hermano, yo no podía aceptar la misión. Y también mucha gente también no puede aceptar, hermano, así. Yo he peleado muchos con los misioneros, con los evangelistas. Yo pensaba que estaba yendo a la otra iglesia, hermano, pensando que estaba perfectamente, estaba dirigiéndome hacia Dios. Y un día voy a ver la vida eterna, llegaré allá al cielo. Era mi pensamiento solamente, pero sin conocimiento de la palabra. Hoy también así igual están siguiendo los hermanos, no quieren aceptar. Yo pongo en sus lugares, también en sus lugares de ellos. Yo también era igual, no puede aceptar igual, pero poco en poco, hermano, uno escuchando la palabra ya comienza ya a meditar, comienza ya a aceptar, hermano, la palabra. Así, yo he sido duro de aceptar, hermano, la palabra, la palabra verdadera, hermano, duro. Por eso, hermano, casi le pegué, hermano, al misionero Leonardo, ¿no? Porque ya al final ya estaba harto, ¿no?, con lo que me hablaban, ¿no? Pero cuando el día que había recibido la salvación, me arrepiento de haberle amenazado, hermano. Me arrepiento de haberle amenazado, ¿no? Por eso, hermano, yo le agradezco a Dios y también agradezco a los siervos que han venido acá a Sudamérica trayendo este mensaje, esta salvación tan grande, tan maravilloso. Si no hubieran llegado ellos, hermano, la iglesia hubiera estado totalmente con ciegos, ¿no?, yendo. Y muchos pastores han recibido, hermano, la salvación. Ya están, hermano, predicando la palabra verdadera, hermanos. Solamente, hermanos, esta palabra nos va a dirigir hacia la vida eterna. Por eso yo le agradezco, hermanos, aún Dios nos da vida,
a este 2021, aún todavía más allá tal vez, pero estamos en manos de Dios. El Dios nos llamará un día sin falta, pero si Dios permite, estaremos más allá, hermanos. Solamente nosotros tenemos que agradecer a Dios, solamente entregarnos a Él, Él nos dirigirá su palabra, hermanos. Gracias, hermanos, y sigamos este año 2021 juntos, hermanos. Gracias, hermanos. Sí, muchas gracias. Bien, entonces, ¿hay alguien más que quiere testificar en esta mañana? ¿Puede pasar? Entre las hermanas o los hermanos, ¿alguien más? Sí, buenos días. Sí, este tiempo para mí era de mucha bendición, ¿no? Voy a leer un versículo, Filipenses 4:6, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Siempre en mi vida yo he querido como cumplir muchas metas, logros así. Primero quería entrar a la universidad, después quería ser profesional, conseguir un trabajo así. Pero todo esto en mi corazón no me daba la felicidad, aunque lograba las cosas que yo quería, pero no tenía la felicidad realmente así. Este tiempo Dios me permite, ¿no? La gracia de vivir en la iglesia, aunque realmente yo no soy una persona que puede ser una persona espiritual, así que constantemente quiere leer la Biblia o quiere hacer como vivir espiritualmente así, pero yo sentía, ¿no? Cuánta misericordia Dios tenía para mi vida así. Este versículo fue uno de los primeros que yo escuché antes de vivir en la iglesia, ¿no? Si solamente siguiendo la guía de la iglesia, la guía de Dios, yo podía encontrar la felicidad, así no tenía que preocuparme por nada más, ni por ser exitosa en la vida, ni por ganar mucho dinero, así. Solamente dice: sean conocidas vuestras peticiones ante Dios, así. Realmente este tiempo para mí es un poco complicado, ¿no? Por el tema del horario, también el orden, así. Realmente me doy cuenta que mi vida era muy desordenada. En todas las partes reflejaba así, pero me siento muy agradecida porque mediante este tiempo que Dios me permite acá, yo podía aprender muchas cosas, ¿no? El día de ayer el pastor compartía, ¿no?, en el culto de jóvenes, y él decía: las personas que no piensan, si tú no piensas, vas a vivir como un animal nada más, así, comer, dormir, así nada más. Entonces podía reflejar en mi vida, ¿no? Muchas veces nosotros tenemos pereza de pensar, de ver más allá, y esto hace que a la larga solamente haya sufrimiento en nuestra vida. Esa parte quería agradecer, ¿no? Porque Dios mediante este tiempo puede cuidar a mi familia, también puede cuidar mi vida, puede enseñarme así el orden realmente y la manera en que debo vivir. Sí, eso quería testificar. Gracias. Sí, bien, entonces, ¿alguien más? Adelante.
Hola, hola. Sí, buenos días. Sí, buenos días, hermanos. Estoy agradecida a Dios, ¿no?, por este tiempo. Yo realmente, ¿no?, ahora siendo el primer culto, ¿no?, nos tocó a mi célula participar ahora en la iglesia. Y estoy muy agradecida porque pensaba, ¿no?, ay, es el primer culto, es primera semana, sí. Y con tanta alegría, ¿no?, me levantaba temprano y alistaba, ¿no?, a mis hijos como si fueran bebés. apuren, planchen camisas, así. Entonces, yo realmente estoy agradecida, ¿no?, porque el 2020, Dios a través de la promesa, ¿no?, San Juan 11:40, Él nos daba la promesa, ¿no? No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Realmente, ¿no?, yo viendo el 2020 fue terrible, ¿no?, para mí. Físicamente fue terrible porque contraje el COVID, ¿no?, y estaba mal casi más de 3 meses. Tuve varias recaídas así. Entonces, pero mirando, la promesa de Dios se cumplió tal como fue, ¿no?, recibiendo a través de la enfermedad, a través de la situación, yo podía recibir, ¿no?, el corazón de Dios a través del siervo. Entonces, mirando mi vida, ¿no?, yo decía, cuando yo estaba con el COVID, yo voy a morir, ese no será mi fin, ¿no?, voy a morir así. Entonces, cada que yo oraba, le pedía a Dios, no, dame misericordia, por favor, dame la vida, así, solamente un poquito más de vida, así, yo quiero vivir, por favor, así, le rogaba, ¿no?, cada noche que no podía dormir, así. Pero Dios perfectamente había cuidado, había cumplido, ¿no? En ese tiempo coordinábamos con Pastor, ¿no?, algunas cosas acerca de Guayef. Entonces Pastor siempre me empujaba, ¿no? Yo no recibía de Pastor, ay, qué pobrecita, usted está mal, así nunca yo recibí, ¿no? Diaconisa, avance, diaconisa, vamos a orar, diaconisa, vamos a creer, así. Entonces llegué a un punto donde decía, no, mi vida ya no sirve, no, estoy a punto de morir y ¿qué más me queda? Así, recibir la guía de Dios 100%. Cuando empezaba a morir, ¿no?, Tatiana, yo podía recibir, ¿no?, la guía de Dios. De verdad, pues, mirando el año pasado, yo puedo ver, ¿no?, realmente se ha visto la gloria de Dios, ¿no? Dios trabajó grandemente en muchos aspectos, ¿no? En el IYF, increíblemente, ¿no?, yo oraba por un grupo de proyecto, el grupo de proyecto se armó, ¿no?, jóvenes eran parte, ¿no?, del grupo de proyecto, lo que yo nunca me he imaginado, ¿no? Entonces, a través de la guía yo podía recibir mucha bendición. De verdad, yo estoy muy agradecida por el 2020, ¿no? Aunque yo pasé la enfermedad, pero Dios me dio mucha gracia, mucha bendición, me dio otra oportunidad de vida, ¿sí? Entonces ahora, ¿no?, yo esperaba con gran anhelo, ¿no?, porque ya empiezan otras etapas, ¿no? También en IYF ya salieron la documentación, ya muchas cosas Dios nos permitió el año pasado, ¿no? Y ahora empieza la etapa más fuerte, ¿no? Yo pensaba antes, va a salir la documentación y hasta ahí es mi trabajo, así, mentira había sido, ¿no? Ahora empieza lo fuerte, así. Pero yo recibía, ¿no?, este año, esperaba con tantas ansias, ¿no?, la promesa del 2021 a través del pastor Oxopark. Entonces yo decía, ¿por qué esperaba con tanto anhelo? No, nunca en mi vida yo había esperado así la promesa, porque yo vi cómo Dios cumplió la promesa del 2020, cómo realmente se cumplió, ¿no? Me tapó la boca realmente así. Entonces cuando yo recibí la promesa, ¿no?, voy a leer por favor la promesa de este año, está en Génesis 28:14. Sí, voy a leer, dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra y se extenderá al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Un versículo más voy a leer, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho hace.
De verdad yo cuando recibía esta promesa era, no, decía, qué increíble, decía, de verdad yo lloraba cuando recibía esta promesa, ¿no? Mi hijo, el menor siempre me dice, estás llorando, así, ¿no? De verdad, ¿no? Yo cuando recibía, ay, no, decía, de verdad esto es para mí, así, porque Dios me está hablando, ¿no? Será en ti como tu descendencia, como el polvo de la tierra. Después, más abajo dice, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Así, de verdad yo tenía tanto agradecimiento. Y no solamente era esta promesa, más abajo dice, yo estaré contigo hasta cumplir todo lo que te he dicho. Así, era como para mí, ¿no ve? No te preocupes, ya está todo hecho, yo estaré contigo, no te voy a dejar. Aparte de que ya te he dado la promesa, ya está, así como me sentía, ¿no? Muy bendita. De verdad me siento muy emocionada, me siento muy feliz, aunque faltan muchas cosas, ¿no? Faltan muchas cosas, pero yo veo que de Dios es el que trabaja. Entonces en este tiempo de verdad yo estoy muy agradecida por la promesa, recibí con mucho agradecimiento la promesa, sé que Dios va a trabajar. Este tiempo Dios me permite todavía estar a cargo de la IYF, ¿no? De la documentación. Realmente, ¿no? Yo veo que Dios ha trabajado y va a seguir trabajando, ¿no? Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias por los testimonios en esta mañana. Bien, ahora también tenemos el tiempo de las presentaciones. Y para ello vamos a escuchar al Colegio de Música Cesori con 2 canciones. La primera, La Oración; la segunda, El Amor es Eterno. Vamos a escucharlos. Ayúdanos, Señor, la senda caminar.
Muchas gracias por la presentación en esta mañana. Bueno, ahora hemos llegado a la parte más importante. Yo les invito a todos los hermanos a que puedan estar atentos a la palabra de Dios. Por favor, también puedan disponer su Biblia, apaguen su celular o pongan en vibrador. Ahora vamos a escuchar la palabra de Dios. Vamos a recibir al pastor Andrés Lim. Sí, buenos días, hermanos y hermanas. Sí, feliz año nuevo. Está bien, ¿no? Feliz año nuevo o nuevo años. Siempre cambiamos al revés, yo hablo, ¿no? Está bien, feliz año nuevo, hermanos. Sí, este año, sí, este año 2021 años. Entonces, el año pasado 2020. Sí, entonces puede sentirse a este año 2021 año o todavía se siente 2020. Estoy viviendo, ¿sí? Rápido pasó este año, el año pasado. Luego este año 2021 año con la palabra, promesa, a través del siervo, pastor nos ha dado. Entonces con mucha esperanza, ¿no? Empezamos este año. Entonces primero vamos a buscar el libro de Génesis capítulo 40 esta mañana. Vamos a leer Génesis capítulo 40. Ese capítulo completo voy a leer, hermanos. Génesis capítulo 40. ¿Ya encontraron? Entonces voy a leer. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia y en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión, y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón, que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dieron, hemos tenido un sueño, y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contámelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José. Le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José, esta es su interpretación, los 3 sarmientos. Son 3 días, al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto. Y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de estas casas.
porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos y blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares, de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación, los 3 canastillos, 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Sí, hasta nosotros el capítulo no completamente hemos leído. Entonces, nuevo año, 2021 año, primer domingo es. Entonces, estoy muy agradecido hasta ahora. Dios nos cuidó, también trabajó. El año pasado, ¿recuerda muy bien? Creo que recuerda bien, ¿no? El año pasado, ¿cómo ha pasado, hermanos? Entonces yo veo, ¿no? Aquí algunos hermanos también tenía COVID. Me recuerdo, ¿no? Cada noche entre nosotros hermanos mandamos mensajes que oremos, que no había otra manera, tampoco podemos salir, tampoco y podemos llevar al hospital porque está rebasando, ¿no? Por muchos enfermos de COVID. Entonces no sabíamos los medicamentos que va a tomar, también necesita inyectar, pero tampoco, ¿no? Sí. Pero en la iglesia hay los hermanos, algunos hermanos médicos, enfermeras, y visitándonos, y luego ayudaron. Luego en la iglesia, aunque no hay mucho, hay tanque de oxígeno, eso también compartimos, ¿no? Entre los hermanos. Entonces, mi esposa también, en la casa pastoral, ¿no? Y tanque de oxígeno, algunos hermanos. Entonces, gracias a Dios, ¿no? Y pasando ahora, sí, poco más mejor, ¿no? Mucho más mejor. Entonces, hermanos, podemos compartir juntos la palabra de Dios. Estamos muy agradecidos. ¿Y ustedes también, hermanos? Y entonces, levanten la mano. Yo también pasé COVID-19. ¿Cuántos eran? ¡Wow! Muchos, ¿no? ¿Ya pasaron? Sí, ya pasaron, ¿no? Sí. Entonces, mi familia también pasaron. Ahora aquí Centro y Sudamérica, los pastores también, casi todos pasaron COVID. Entonces Dios cuidó, también los hermanos que vivieron en la iglesia también pasaron todos. Entonces no quiero recordarme, ¿sí? Ese día, unos meses, solo dormir, echar, tomar medicamentos. Es una lucha, porque los hermanos que pasaron de esa enfermedad COVID, ¿no? Casi mismas situaciones. Pero ahora este año, 2021 año, mirando hacia ustedes, sus rostros, nos da mucha alegría. Entonces esta mañana nosotros hemos leído, ¿no? Génesis capítulo 40, los jefes de panaderos y coperos. Entonces hemos escuchado, ¿verdad? ¿No? Esta palabra, ¿no? Varias veces hemos escuchado, los hermanos también, creo que todos ya saben esa historia, entonces más fácil que pueda entender, hermanos. Nosotros cuando leyendo la Biblia, ahí la palabra, también la gente deseamos, ¿no? Dios que trabaje en mi vida. También algunos quieren encontrar
¿sí? Nuestro Dios, según mi ojo quiero ver, entonces más claro, ¿cierto? ¿No? Con mucha certeza. Pero lamentablemente Dios es invisible, ¿verdad? No espirituales. Entonces no puede ver, pero Dios también mostró ante nosotros por diferentes maneras. Por eso mucha gente que ya no cree, no conoce nuestro Señor Dios. Entonces quieren ver, si ve, entonces la palabra de Dios también real fácilmente puede aceptar y creer. Cuando yo estaba en la iglesia de Gangnam, era seminarista Gangnam, iglesia Gangnam, donde está pastoreando Pastor Ospa. Entonces, ahí, en ese cuarto, un cuarto que vivía, iglesia grande, los cuartos vivían los jóvenes. Entonces, una vez en la iglesia apareció demonios. Entonces, y solo jóvenes nomás y duermen en cuartos. Entonces, un joven en la mañana se levantó y abrió su rompero para poner su ropa. Abrió. Pero de repente apareció una cabeza, solo cabeza, ¿no? Con gorra de cuadrado. ¿Conoce a Abraham Lincoln, el presidente de Estados Unidos? Así barba. Sí, así abrió rompero, entonces cabeza apareció. Entonces mirando, él es el Lincoln, ¿sí? Lincoln era Lincoln, Abraham Lincoln, el presidente de Estados Unidos anterior. Entonces él se sorprendió. ¿Sí? Entonces gritó, luego cerró. Entonces, porque demonio era demonios. Luego hablaba, que en la iglesia apareció demonio. ¿Cómo en la iglesia puede aparecer demonios? No podían creer. Entonces, algunos también en el baño también. En la madrugada quería hacer necesidades, en la madrugada. Y se fue al baño. Entonces, en el baño también apareció ese demonio. Desde ahí sonaba en la iglesia, muchos hermanos hablaban sobre demonios. Entonces el pastor decía, oraba pastor también, oraba, dice, por favor Dios, aparezca ante mí también ese demonios. Cuando aparece es un testimonio, era testimonio, ¿cierto, no? Yo vi demonios, ¿verdad? Real, es real. Entonces el pastor también oraba, Dios, por favor Dios, ante mí también aparezca ese demonios. Entonces me va a dar buen testimonio, tal vez, ¿no? Entonces, la gente cuando creen en Dios y no sabe cómo va a creer nuestro Dios, porque Dios no se ve, y el que ahora ustedes se ve. Por ejemplo, aquí hermano, ya como Hugo Flores, Pastor Andrés, esa noche invitaré pollos. Qué bien, gracias hermano, porque hermano me habla, ¿cierto? Me invita. Entonces estoy feliz, contento, porque yo veo. Hablo real, ¿cierto? Esta noche voy a comer pollo, entonces estoy contento, ya feliz. Pero ya no se ve nada, ¿cierto? Entonces ahí escuchando la palabra de Dios, la gente, esos reales, va a cumplir en mi vida esta palabra de Dios. Dios va a trabajar, luego en nuestro corazón tal vez tiene duda, ¿cierto hermanos? Pero ya Dios también tanto quiere mostrar, ¿sí? Ante nosotros. Ya buscaremos en la Biblia de diferentes partes, Dios manifestó para que creamos. Primeramente Romanos capítulo 1. Ya esta mañana junto conmigo vamos a buscar, ya marcando Génesis capítulo 40, Romanos capítulo 1, vamos a ver. El versículo 19, Romanos capítulo 1, el versículo 19 voy a leer. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Ya Dios también tanto deseaba que ya ustedes no piensan nomás, Dios no existe, Dios no veo, ¿sí? Entonces su palabra no sabemos, Dios va a escuchar, no va a escuchar, Dios va a cumplir o no va a cumplir. Tal vez en nuestro corazón tenemos duda, también muchas personas, ¿cómo se confunde? ¿Cómo voy a creer en Dios?
Entonces Dios es poderoso, dueño del mundo es. Por eso, ¿cómo hace? Según su manera era. Algunos sirviendo, ofrendando, echando, ayudando a los pobres. En esa estoy sirviendo, así considera. Pero en verdad Dios manifestó ante nosotros. Entonces aquí Romanos capítulo 1, ¿no? Versículo 19 también dijo, Dios se lo manifestó era. ¿En qué manera? 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Ya a través de las cosas, como criaturas, naturaleza, Dios manifestó. Aunque hoy en día muy avanzado, tecnología, ¿no? Tecnologías avanzados. Aunque muy avanzado, pero ya no se puede crear, ¿sí? Como ningún hierba, plantas, tampoco ya puede hacer. Porque ya Dios a través de las cosas que Dios ha creado manifestó. A través de estas cosas mirando existe dueño, verdaderamente, ¿cierto, no? Entonces ustedes también mirando aquí el micrófono, algunos equipos. Entonces ayuda para que transmita, ¿verdad? Pero ¿quién va a creer estas cosas? Un día apareció automáticamente, solos. No va a creer nadie. ¿Qué quiere decir? Cuando ve ese productos a alguna persona, alguien hizo, ¿cierto, hermanos? Igual las naturalezas también mirando, a través de esa cosa Dios mostró, manifestó. Hay dueños este mundo, por eso la Biblia, su eterno poder y deidad. Su eterno poder mostró, manifestó, ¿sí? En las cosas que Dios creó. También su deidad. ¿Qué es su deidad, hermanos? Deidad. Carácter. Cada uno de usted tiene carácter, ¿cierto, no? Alguien calientes. Alguien tímido. Cada uno ya diferentes. Entonces, cuando encontrando, hablando, esta persona, su carácter así es. Este no tiene paciencia. Rápido, sí, calenta, ¿cierto? Pero algunos, sí, y mucha paciencia tienes. Ya cada uno diferentes, ¿cierto, no? Cada persona tiene su carácter. ¿Qué quiere decir? Deidades, a través de las cosas que Dios ha hecho podemos ver el carácter de Dios. Sus benignidades, su amor, sus corazones, podemos saber a través de las naturalezas. Entonces, ¿cómo puede Dios crear diferentes colores y ya flores? ¿Ustedes han visto flores? Tal vez aquí en la ciudad de La Paz, muy alto, no ve flores. Cuando hay viaja a Cochabamba, llena de flores puede ver, ¿cierto? ¿Colores solo un colores? Diferentes colores. Tampoco podemos explicar, ¿sí? Amarillo, rojo, azul también. ¿Qué colores? Mezclado también. Montón de ya colores. Dios, en verdad, ¿cómo puede hacer ese colores? Tampoco nosotros imaginamos. Deidad es el carácter de Dios a través de las cosas que ha hecho. Mirando estas cosas, Dios es verdad, poderoso. Luego grandes, amplios, hermosos. Podemos saber, dueño, nuestro Dios, verdad, existe. ¿Cómo estas cosas puede hacer? Ya, libro de Filipenses, capítulo 2, vamos a ver. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús era. Entonces, a través de las naturalezas, Dios mostró, manifestó, ahí está. La Biblia dice no se puede hacer excusa. Ya el libro de Filipenses capítulo 2 también aquí, a través de nuestro Señor Jesucristo Jesucristo es Dios mismo. Entonces, mientras viviendo este mundo en esta tierra, Jesucristo, a través de Cristo, Dios manifestó su eterno poder, su deidad, su corazón ¿a través de quién? Jesucristo Por eso versículo 6,
el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, como cosa que aferrarse. Entonces Cristo era vino, Dios mismo era. Aparentemente Cristo tenía la carne, pero dentro de Cristo estaba lleno de la palabra de Dios. Entonces, como en el cuerpo ya se vistió era la carne, pero adentro es la palabra de Dios. Se llama Jesucristo. Entonces, durante 33 años viviendo en esa tierra, Jesucristo vivía muy diferente que nosotros. A través de Cristo también manifestó nuestro Dios era como eterno poder, su deidad, a través de ¿quién? Jesucristo ya mostró. Entonces, como las naturalezas, las cosas que Dios ha hecho, también nuestro Señor Jesucristo ya Dios manifestó, mostró, para que la gente conozca, crea, ¿sí? En Dios verdaderamente existe, luego poderoso su poder. Luego, último también Dios mostró, manifestó, a través de, vamos a buscar, San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1, el versículo 1. Ya voy a leer. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios era. Ya que dice, esta mañana hemos leído la palabra de Dios. Entonces, dentro de la Biblia hay la escritura, la palabra de Dios, el verbo. A través de ese verbo, sí, Dios mostró y manifestó su poder, también su deidad, su sabiduría, su amor. Aquí en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces mucha gente tal vez se confunde, ¿cómo voy a creer en Dios que no se ve? También no sé si Dios va a cumplir, Dios va a escuchar mi oración. La gente, si hubiera escuchado respuesta de Dios, como hermano Hugo Flores, pastor, estoy feliz, años nuevos, invitaré pollos Copacabana, ¿no? Estas noches. Entonces, hermano me habla así, real, ¿cierto? Escuchando claramente, ¿qué me está invitando? Copacabana, ¿cierto? Copacabana. Alguien no desayunaron, tal vez no tiene hambre. Entonces, en la noche, entonces espera, hermano Hugo me invitó, entonces no voy a almorzar, para que no, más sea más rico es. Entonces ahí, sí, creyendo, confiando esta palabra, porque hermano Hugo frente de mí, hablando, escuchando claramente, ¿no? Sus invitaciones. Entonces estoy feliz, contento, puedo creer. Pero ya Dios también desea la gente que crea. Dios es eterno poder, también poderoso. Ya va a escuchar su oración. Luego Dios va a ayudar, Dios va a bendecir. Ya Dios también desea que crea gente, ¿cierto? Las personas. Pero las personas, como no ve, también en el corazón tiene duda, porque Dios no se ve, ¿cierto? Tampoco ya podemos llegar en nuestro corazón la fe. A Dios escuchó mi oración. A Dios, ¿verdad? ¿Va a cumplir? ¿Dios me va a ayudar? Entonces no está seguro, entonces duda, ¿sí? Se confunde en mi corazón. Pero ya Dios habló, manifestó, dice, en nuestra vida. Primero a través de las naturalezas, las criaturas que Dios ha hecho. Mirando ya claramente, Dios existe, a Dios poderoso, ¿cómo puede hacer? Luego a través de nuestro Señor Jesucristo. Ya último, a través de ¿qué Dios mostró? A través de verbo, dice, verbo, ¿cierto? La palabra de Dios. Entonces, ¿cómo es? ¿En qué manera podemos creer en Dios esta mañana? Como igual que hermano Hugo, ¿cierto? Pastor, invitaré esa noche, pollos, Copacabana. Cuando escucha, recibe esas invitaciones,
feliz, ¿cierto, hermanos? Contento. Ah, ese hermano me va a invitar. Ay, gracias, estoy contento. Entonces esperaré en la noche, no tal hora, ¿sí? Entonces esperando ya feliz. Ya Dios esta mañana, Dios también promete, ya yo te bendeciré, yo te ayudaré, este año prosperará, este año Dios sí o sí va a trabajar, bendecir en su familia, también tiene negocio, también entre su familia tiene situaciones. Cuando se escucha ante mí hablando Dios, ¿cómo se siente, hermano, entonces? Ah, Dios me va a ayudar, ¿cierto, no? Ah, Dios me va a bendecir. Luego están felices, contentos. Con ese corazón ya puede vivir, ¿sí? Felizmente, con mucha esperanza. Pero lamentablemente mucha gente no verá. Tampoco si puede creer, no llega la fe, ¿sí? Esa certeza es, duda es. ¿Dios escuchó mi oración? ¿Dios me va a ayudar? Ya, y luego ellos piensan, ¿cierto, no? Pero ya esta mañana buscando diferentes partes, Dios mostró, dice, manifestó. El libro de San Juan capítulo 1, versículo 1, aquí dice, ¿sí? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era, Dios era. Leyendo ese verbo mismo Dios era. Entonces, ¿en qué manera podemos creer? ¿En qué manera podemos tener esa certeza que Dios va a trabajar en mi vida? ¿Sí? Creer era creer. ¿Qué creer? Ese verbo, escritura, la palabra de Dios. Entonces, esta mañana usted escuchándose la palabra, esa palabra Dios mismo era, mismo. Dios está hablando claramente a mí. Como hermano Hugo Flores, pastor, ¿tiene hambre? Tengo hambre, hermanos. Felices años nuevos, estoy feliz. Esta noche invitaré pollos. Me va a invitar, ¿verdad? No, yo puedo comer 2 platos, no hay problema. Así no hay problema. Pastor, invitaré. Feliz. Gracias, hermanos. Sí, está bien, gracias. Sí, todos los días yo estaré contigo, entonces. Luego, ya ahí puede sentirse feliz, contento, porque escuchó claramente. Porque hermano mismo de frente de mí me está invitando. Misma manera, Dios a través de ese verbo, escritura que está en la Biblia que hemos leído. Dios mismo está hablando. Eso ustedes creen, aceptando esa palabra mismo, Dios era. Dios está hablando. Esa palabra puede creer esa mañana. Entonces en su corazón también tendrá mucha esperanza y fuerza. Puede vivir cada vez escuchando ese verbo, esa escritura, la palabra de Dios. Luego ustedes van a buscar ¿a quién? Cuando tenga hambre mi persona, entonces va a buscar. Antes hermano, ¿quién? Hermano Hugo me invitó, pollo 2 platos. Entonces cada vez tiene hambre, va a recordar a quién. Hermano Hugo me invitó, ¿es cierto? Entonces ahí visitando su casa es, pastor vino, ¿por qué vino? Si para ver su rostro nomás yo vine. Luego conversando, ¿cierto? Porque recuerda, hermano me invitó. Igual hermanos, una vez, 2 veces, varias veces, ya nosotros escuchando la palabra, esa palabra cree, acepta. Luego Dios trabaja. Otra vez sucede problemas, situaciones en nuestra vida, igualito era. Ustedes van a buscar ¿a quién? La palabra, Dios está aquí en la Biblia, la palabra. ¿La palabra qué dice? La palabra dice que no se preocupa, aleluya, amén. Palabra dice que no se preocupa, Dios va a trabajar. Luego ahí, en nuestra vida, va a tener esperanza. Pero hoy en día, muchas personas, aunque ya vienen a la iglesia, escuchan la palabra, pero esa palabra no entra, no guarda tampoco es. Más que todo las personas confían. ¿Y qué confía? Sus pensamientos. Más encaja mis pensamientos, luego mi concepto, mi experiencia, eso más encaja. O sea, aunque escuchando la palabra rebota, luego mis pensamientos más guarda, si mis conceptos
como experiencia en nosotros. Vamos a buscar San Juan capítulo 3, atrás está, ¿no? Una Juan pasando, capítulo 3. Aquí sabes, Nicodemo, ¿sí? Nicodemo, ¿no? Nicodemo sale. Leyendo aquí, ¿no? El libro de San Juan, es Nicodemo, un principal entre los judíos era. Entonces, el principal era un principal muy conocido, también tiene alto nivel. También conoce las palabras. Entonces, una noche vino luego y preguntó a Jesucristo hablando. Yo conozco, yo veo la obra de Dios a través de usted, Cristo es. Usted vino del cielo es. Y hablando, pero es Cristo escuchando de Nicodemo ya habló. Versículo ya 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ya Nicodemo no sabía, conocía a Jesucristo. ¿Quién es? ¿Jesucristo quién es? Ya aquí versículo ya 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestros, haces, si no está Dios con él. Entonces ya Nicodemo podía ver a Jesucristo, ¿sí? Mirando su obra. Entonces no es un hombre normal, él es de bien. ¿De quién vino? ¿De dónde vino? De Dios era, del cielo era, maestros. Entonces ahí preguntando, Jesucristo respondió. ¿Qué respondió? De cierto te digo, no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Entonces ya Nicodemo escuchando, ¿qué dice? No nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. No puede ver, dice. Entonces ya Nicodemo siendo maestros, enseñando las palabras, oficial, muy conocido. Pero ya escuchando del Señor Jesucristo, que dice, no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Ya aquí Nicodemo, entonces, y no vio al reino de Dios. No vio. ¿Quién puede ver? ¿Ya ustedes ya han visto el reino de Dios? Levanten la mano. Los que ya miraron el reino de Dios. ¿Quién puede ver? Los que nacieron de nuevo, ¿cierto? ¿No? Si una vez nació por el pecado, pero otra vez nació por el justo era. ¿Sí? Renacer. Entonces Cristo sabía que ese Nicodemo era pecador. Tiene pecado. Ya en el corazón tiene pecado. ¿Cómo puede estar juntos con Dios? Dios, ¿cómo puede acompañar a Nicodemo? Luego puede bendecir. Por eso habló, Nicodemo, primero, de cierto te digo, ¿sí? Deben renacer, naciendo de nuevos. Recién puede ver el reino de Dios. Entonces ya Nicodemo escuchando, ¿qué dice Cristo ahora? ¿Qué dice? Yo quiero ver el reino de Dios. Yo quiero ver la bendición de Dios. Para hacer esto, debe nacer de nuevo. Entonces Nicodemo pensó, para renacer, ¿cómo debe hacer? Soy mayor ahora. ¿Cómo voy a renacer? Humanamente pensando, ¿cómo puede renacer? Yo voy a entrar nuevamente en el vientre de mi madre. Porque para él no hay otras. Renacer, ¿qué quiere renacer? De vientre de nuestra madre nacimos. Renacer, ¿qué quiere decir? Otra vez, ¿cierto, no? Para nacer otra vez tiene que entrar de nuevo otra vez. Luego nacer ¿sí? Renacer. Entonces Nicodemo pensando Jesús, entonces para ver el reino de Dios, según mi experiencia, según mis pensamientos, tengo que entrar de nuevo, vientre de mi madre. Luego voy a renacer. Eso está hablando
está preguntando, ¿cierto? ¿Se puede? ¿Cómo siendo maestro? No entiendo. Nicodemo dice, ¿no? Maestros entre los judíos, oficial principal, dice. Entonces, según esa sabiduría ha sido, ¿no? Principal, no puede entender, ¿cierto, no? ¿Cómo puede ser maestro? Imagínense, soy mayor ahora. De nuevo puede entrar al vientre de madre. Puede entrar. Va a matar su madre, ¿cierto? ¿Cómo puede entrar? Pero ¿cómo ha sido maestro entre los judíos? No podía entender. Hermanos, humanamente tal vez pensando, eso es nuestro pensamiento, nuestra experiencia era. Sí, para renacer no hay otra manera, entrar de nuevo, luego renacer. Pero esa manera va a matar, va a sufrir demasiados. Aquí una parte vamos a ver. 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ya él era pensando, meditando, para él eso era, no hay otra manera. Entonces, no se puede de esa manera, ¿cierto? Pero es Cristo escuchando de esa respuesta de Nicodemo, ya habló versículo 5. Respondió Jesús, de cierto, te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ya, para es Cristo demasiado fácil era, ¿sí? Los que no renacen, como de cierto te digo, ya los que no renacen nunca puede entrar al reino de los cielos. Sí o sí tiene que renacer, ¿cierto? ¿No? Los que han nacido de la carne, carne es. Los que han nacido del Espíritu, Espíritu es. Jesucristo es fácil era para renacer. Jesucristo ya sabe en qué manera puede renacer. Los que han nacido de la carne es carne. Los que nacieron pecadores son pecadores. Pero los que ya nacen por el Espíritu es Espíritu. Escuchando de Jesucristo, Jesucristo sabe. A Jesucristo ya puede guiar. Escuchando, aceptando su guía, su palabra, yo también puedo renacer. Entonces puedo entrar al reino de los cielos. Dios me va a trabajar. Luego ahí va a tener esperanza, ¿cierto, no? Pero Nicodemo diferente. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Muchos hermanos en la iglesia igual. Aunque viene, escucha la palabra. Pero escuchando la palabra, iglesia tiene poder. Iglesia tiene sabiduría. La iglesia tiene la guía. Escuchando, yo también entraré al reino de los cielos. Yo también lograré. Yo también puedo hacer. Debería tener ese corazón. Pero cuando escucha, llega peso. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo puedo hacer estas cosas? No tengo tiempos. Soy jovencito. No tengo capacidades. No hablo bien. No amo el evangelio. No sé, yo quiero vivir carnalmente. Luego, ¿qué? Los hermanos, igual que Nicodemo. ¿Cómo puedo hacer luego? Triste. Escuchando la voz del Señor es Cristo. Tristes. Hoy en día muchas personas vienen a la iglesia, escuchando la palabra, en vez de tener mucha esperanza es triste. ¿Cómo puedo cumplir todos los mandamientos? Una vez fallas, ya recibe maldiciones. Muchos en verdad. ¿Sí? Y vives igual que como este señor Nicodemo. ¿Cómo voy a hacer? Es imposible, difícil, dice. Pero ahí escuchando la voz del Señor, Jesucristo ya puede hacer, no puede hacer, hermanos. Puede hacer, no puede hacer. ¿Se ha escrito qué dice? ¿Sí? Él tiene la guía, tiene palabra, sabe manera. ¿Cómo puede entrar? ¿Cierto, hermanos? Al reino de
Dios era. Ya versículo, vamos a ver. 9, versículo 9. Después de escuchar de Cristo, Nicodemo también habló. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Ya, Nicodemo también, ¿qué pregunta? ¿Qué puedo hacer? Esto no puede, dice, imposible. Soy mayor, ¿sí? Voy a entrar de nuevo, otra vez entrando. Ay, matará a la madre, sufres, ¿cierto? Entonces él pensando, según su manera, según su experiencia, ¿cómo puede hacer esto? Es Cristo. Para él no se puede, es imposible. Para él es esto, para hacer esto es sufrimiento, dolores, aflicciones, dolores. Pero es Cristo, para es Cristo no es nada. Eso es sencillo, fácil. Aquí versículo ya 10. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel? ¿No sabes esto? Dice. ¿Cómo usted llegó hasta ese lugar, maestros? No sabe esto, dice, no sabe esto. Hermanos, ya puede ver esa palabra. Jesucristo sabe, no sabe. Jesucristo sabe, no sabe para entrar, renacer. Ya puede ver, ¿no? ¿Cómo no sabe esto? ¿No? Nicodemo, tú eres maestro. Ay, Dios mío, dice. Muchos hermanos, después de conocer nuestro Dios, nuestro Señor es Cristo, muchos menospreciando, ¿sí? Al Señor es Cristo, a la palabra de Dios. Nosotros mismos quiere hacer. Por eso como Nicodemo también, igual, sufriendo. Pero en verdad nuestro Señor, Dios mismo tiene eterno poder, deidad, ¿cierto? ¿No? Todo ya manifiesto. Mirando esto solamente recibir, aceptar su palabra. Señor escrito dice esto. Entonces Él sabe. Él guiando, escuchando su palabra, yo también puedo hacer. Luego ya aceptar, muy fácil. Pero Nicodemo sigue pensando, ¿qué voy a renacer? ¿En qué manera voy a renacer? ¿Qué voy a hacer? Sigues. Luego versículo ya 11. Ya 11 tiene, hermanos. Ya juntos vamos a leer el versículo 11. Ya 1, 2, 3. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Jesucristo ya lo que vio, ¿sí? En el cielo la obra de Dios, la voluntad de Dios. Luego eso dice, mi Padre Jehová Dios habló para entrar al reino de los cielos, para renacer. ¿Cómo debe hacer la voluntad de Dios mi Padre? Lo que vio y habla es Cristo. Pero ustedes, ¿recibe o no recibe? Rechaza, dice. Ese testimonio, la guía, la palabra del Señor es Cristo. Rechaza, porque muchos más encaja, más cree nuestros propios pensamientos, también nuestros conceptos, sí, muy cómodo, encaja. Por eso la mayoría, aunque leyendo la palabra de Dios, las palabras rebotas, luego más acepta. ¿Qué acepta? Nuestro propio pensamiento, nuestros conceptos. La palabra así dice, pero no me pareces. Luego más acepta nuestros pensamientos, nuestros conceptos, nuestra experiencia más que esto. Pero igual que ahora es Cristo, Nicodemo no sabe esto eso tan fácil lo que yo vi en el cielo, lo que yo vi hablando, eso usted acepta, mi testimonio, mi palabra, verá, dice, entrará, renacerá, pero él rechaza, usted rechaza mi testimonio, dice. Vamos a buscar, ¿no? Primera de Pedro.
Primera Pedro capítulo 1, el versículo 23. Ya encontraron, voy a leer. Primera de Pedro capítulo 1, el versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Era. Ya escuchando era esa palabra, ¿sí? Esa palabra, entonces podemos renacer, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, hermanos. Amén, hermanos. Esta mañana también igual. Ya nosotros escuchando la palabra que está escrito en la Biblia, esa palabra, ¿sí? No es corruptible, sino incorruptible. Para siempre, esa palabra estando, dando testimonio, dando a nosotros. Esa palabra acepta a nosotros, recibiendo a través de esa palabra, puede renacer o no puede renacer. Puede renacer, amén, hermanos. También no solamente renacer, no solamente entrar al reino de los cielos, sino también en este mundo, en esta tierra viviendo todas las dificultades, todos los enemigos, todas las situaciones. A través de esa palabra podemos ver, solucionando y vivir felizmente. Eso nuestro Dios también desea, anhela estas cosas. Leyendo la Biblia habla sobre el mundo del corazón. Muchas veces nosotros hemos escuchado, ¿verdad? ¿No? El mundo del corazón. Pero como los que conocen, como la iglesia, nuestro Señor es Cristo, ellos como hemos hablado, más ellos creen sus propios pensamientos, luego sus experiencias. Por eso ellos, ¿cómo haces? ¿Sí? Entonces nosotros sirviendo bien humanamente, apoyando, ¿sí? Según nuestros físicos, apoyar, servir, intentar con buen corazones. Entonces, Dios va a bendecir a mi persona. Dios sí o sí me va a ayudar pensando, ¿verdad? ¿No? Pero en realidad el mundo del corazón muy diferentes. Porque la Biblia leyendo, ahí explica eso. San Juan capítulo 8 leyendo sale una mujer adúltera sale, ¿cierto? ¿No? Adúlteras. Entonces esa mujer no podía aguantar ese deseo de adulterar. Luego, sí, adulteraron. En el mismo acto los fariseos y agarraron, trajo antes Cristo. Entonces ya preguntaron, Jesús, en la ley de Moisés tiene que matar, era apedrearla, tales mujeres. Pero usted, ¿qué dices? Preguntó. Entonces Cristo escuchando, inclinaba, luego escribía a las tierras. Mientras escribiendo, los fariseos insistían, Jesús, ¿qué dice? Jesús, ¿qué dice? La ley de Moisés, tal mujer tiene que apedrearla. ¿Qué dices? Ya preguntaba, sigues. Luego es Cristo levantó. Luego, ¿qué respondió? Entre ustedes no tiene pecado él, ¿no? Arrojarla, dice. Luego otra vez es Cristo inclinó escribiendo. Mientras escribiendo, la palabra de Cristo entraba cada uno en sus corazones. Acusaba era por conciencia. La palabra del Señor escrito, ¿qué dice? Uno que no tiene pecado primero arrojarla. Esa palabra acusaba era, mirando en mi corazón, ¿tiene pecado o no tiene pecado? ¿Tiene o no tiene? Tiene todos, desde niños hasta viejos, ancianos, todo tenía pecados. Aunque yo no hice tal, igual que esa mujer, no adulteré, pero y mirando mi corazón tenía pecado. Entonces, según la palabra del Señor Cristo, yo también tengo pecado, era. Entonces, siendo soy pecador, ¿cómo puedo arrojarla? Dejando, soltando las piedras, regresaron. Luego es Cristo, ¿sí? Segunda vez escribiendo, luego se levantó mirando, ¿dónde está todos? ¿Dónde están? ¿Dónde estaban ellos? No estaba nadie. Luego preguntó, mujer, dice, ¿dónde están? ¿Dónde están
los que te acusaban. ¿Y yo te condenó? Así pregunto. Perdón, ¿nadie te condenó? Así pregunto. Entonces la mujer estaba temblando mirando alrededor. ¿Estaba ellos? Nadie. No, dice. ¿Sí? Nadie es. Entonces Cristo, escuchando, también dijo a esa mujer: y yo te condeno. Luego ve, no pequé más. Muchos nosotros predicamos el evangelio. Muchos lugares, diferentes ciudades, predicando el evangelio, que es Cristo murió. Cuando es Cristo murió, limpió nuestros todos pecados. Solamente esta palabra de Dios, hermanos, señores, acepten, cree, de ahí en su corazón verá el reino de los cielos, verá, sí, como gozo y alegría. Luego, señores, Cristo va a guiar sus vidas, cambiará. Pero muchos, después de escuchar, entendí bien, Pastor Andrés, Cristo murió todos nuestros pecados, pero dice, pero somos frágiles, somos carnales. Aunque Cristo limpió nuestro pecado, hasta ahí entiendo. Pero ya mientras viviendo en esa tierra, nosotros cometeremos pecados, mentiremos. ¿Cómo no puede tener pecado? Dice. Nuevamente hablan. Usted también han escuchado, ¿no? Esas preguntas, ¿verdad, no? Sí, porque muchos no entienden la Biblia. La Biblia habla sobre el mundo del corazón, ¿cierto, hermanos? Entonces nosotros en verdad solamente la apariencia nomás ve. Tal vez, ese hermano, mira, temprano vienes, limpiando. Luego tampoco ya habla malas palabras. Habla bonitos, sirviendo, aguantando. Buen hermano, buena hermana, dice. Pero alguien, grita. Luego carácter feo, ese hermano feo es. Parece no es cristiano. Entonces mucha gente mirando a las iglesias que dicen, los cristianos más peor, dicen. Creyendo Dios, así vive, no voy a creer, dice. Han escuchado muchos hermanos aquí de nuestra iglesia también. Algunos maridos vienen, pastor, mi esposa dice que salva, no tiene pecado. Pero una salva, si una cristiana así vive, no quiero creer en Dios, dice. ¿No? En su iglesia, ¿qué enseña? Es una salva, una cristiana así trata en mi casa. No quiero venir a tu casa, no quiero aprender, dice. La gente mira la apariencia, ¿cierto? Alguien suave, sirve bien, no se enoja, entonces dice, qué buenos, cristianos verdaderos. Pero mirando carácter feo, pelea, grita, insulta, no es cristiano. Cristiano así vive, más peor que ya otros. La gente ve la apariencia, luego ya ellos piensan. Pero la Biblia no, la Biblia hablando sobre nuestro corazón, adentro, el mundo del corazón, ¿es cierto, hermanos? Por eso mucha gente no sabe, no entiende. Por eso así ya decide, considera, ¿sí? Ofrendando bien, alabando, no se enoja, trata bien a cristianos verdaderos, buenos hermanos. Pero ve, habla fuerte, insulta, pelea, discute, a él malo, dice. No es cristiano. Ya Dios también así mirando, hermanos. Dios no. Dios mira adentro a nosotros, a nuestros corazones. Esa mujer adulteró, cometió pecados. Pero por la gracia del Señor Cristo dijo, yo te condeno, luego vete, ya no pequé más, dice. No entiende. No pequé más, dice, ya. ¿Cómo no puede pecar más viviendo en ese mundo? Otra vez tengo que mentir, otra vez tengo que rabiar, quejar, mentir. ¿Cómo no puede cometer pecado? Dice. ¿Puede entender? ¿Puede entender esa palabra? La gente es en verdad, escuchando la palabra, pero cuesta, teniendo nuestros pensamientos, conceptos, difícil aceptar. Aquí Jesucristo dijo, mujer, vete, no peque más. Jesucristo no solamente habló, hermanos. Jesucristo
ya Dios era en el corazón de la mujer. ¿Qué dio? ¿Qué dio? Paz era, paz, tranquilidad era. Antes de escuchar la voz del Señor Jesucristo, la mujer ¿cómo estaba? Estaba lleno de miedo, era, temor era. Ah, mira la gente, está apedreando a mí, va a golpear, va a sangrar, va a morir. Tenía miedo, eran miedos. Pero mientras Jesucristo hablando, no solamente en la palabra, dicho te condeno, no peque más. No solamente palabra, hermanos. En el corazón de la mujer, Jesucristo ha dado. ¿Qué ha dado? ¿Qué ha dado? Paz, era paz. Mirando, ¿dónde está? Ese señor, sin sus ojos abriéndose, me quería golpearlo, me quería insultar. Pero miran, ¿dónde está ese señor? Esa señora, ¿dónde está? A ese jovencito me quería golpear, ¿dónde está? Cada uno mirando, no estaba más. Entonces en el corazón de la mujer diferente era. Ah, Jesucristo me ayudó. Jesucristo me salvó. Gracias. Gracias. Nadie está. Nadie va a arrojar a mí, ¿cierto? Toda la piedra está en el suelo, Gracias. Gracias. Estoy vivas. Ah, estoy vivas. Nuevamente puedo vivir con mis familias. Luego tenía paz, tranquilidad, gozo, agradecimiento. Antes tenía, ¿verdad? ¿No? Miedos. Pero Jesucristo no solamente palabra, sino también daba. ¿Qué daba? Paz, era paz. Luego amor hacia Jesucristo. Por ese corazón, ya esa mujer otra vez surge de cometer pecados. ¿Cómo puedo cometer pecados? Jesucristo me amó. Jesucristo me ha dado esa paz, ese agradecimiento. Mi esposa dando educación de las familias. Aunque nosotros en la iglesia varias veces hemos escuchado, entonces ya entendemos, ¿no? Una vez, dos veces, varias veces escuchamos. Pero otras personas no escucharon. Entonces una vez las pastoras en otras iglesias invitó a mi esposa. Entonces compartió educación de las familias, hablabas. Entonces se sorprendieron. ¡Wow! ¿Cómo es eso? ¿Cómo sabe esto? ¿Cómo hace verdad? Dice, nunca hemos escuchado. Cuando en Santa Cruz, primera vez ha dado educación de la familia, un hermano me dijo, pastor, eso debe grabar, dice firmador. ¿Dónde hay firma? Debe grabar, eso debe grabar. Nunca hemos escuchado, dice. Eso es verdad. Así vive, nuestra familia va a estar felices. Nuestra familia va a vivir hermosamente, dice. Nuestros hijos aprenden en el mundo, inglés, matemáticas, conocimientos. Luego comiendo buenas alimentaciones, altos, más altos que padre, la madre, ¿cierto? Si mi hijo también va a crecer, come mucho, come más que yo, aunque chiquitito come. Va a crecer más que padre, la madre, guapos. Luego aprende diferentes instituciones, matemática, inglés, violín, aprende nataciones, inteligentes. Pero cuando ellos llega a algunas situaciones, tentaciones, sus amigos invitan, ¿qué invita? Amigo, vamos a tomar cerveza. Eso es diferente, otro mundo es. Amigo, puede fumar o consumir o también corteja, el cortejo es. Luego ellos ya, un montón de cosas este mundo ya viene. En esas tentaciones, uno que no tiene en el corazón amor era amor, paz, tranquilidad, no hay. Fácilmente, ay, a mi casa es desastre, sigue peleando, era mi padre tomando, pelea, dinero, deuda, no hay paz en mi hogar, amigo, vamos a jugar allá, genial, amén. Luego ya se va rápido, que no hay paz, mejor en el mundo, luego se va. Pero en el hogar
su padre, madres, llevas, ¿sí? Por la fe, llevándos, vive felizmente, respetándos, luego amándos. Aún viene situaciones, pero ese matrimonios, por la fe, confiando en Dios. No se preocupa, mi amor. Ese dinero Dios va a ayudar. Dios te me ha dado eso. Esa situación no hay. Luego ya vence, respetándos, escuchándos, ambos lados. Entonces los hijos pueden ver, mi hogar, mi casa, a mi padre, mi madre, estoy feliz, contento. Ahí recibe. Entonces los hijos que tienen corazón en el corazón, paz, tranquilidad, amores. Luego choca, enfrenta en el mundo. ¿Qué enfrenta? Cerveza, tomar, tentaciones, cometiendo pecados, en choca, enfrenta. De ahí, ¿quién puede vencer? Los que tienen paz, tranquilidades, estoy feliz, contento, no quiero perder esa paz. ¿Cómo voy a tomar si desastre? No, luego ellos enfrentan, ya vence. Muchos pastores, pastoras escuchaban educación de la familia. Eso es verdad, dice, eso es verdad. Y yo no toma cerveza, y yo no se consume droga, no haga esto, no esto malo. No, eso no sirve, dice. Mucha pastora escuchando, eso es verdad, eso es verdad. Necesita, ¿quién primero? Los padres, matrimonios, llevar la vida de creencia por la fe. Luego transmitir era mostrar en el hogar. Los hijos todo eso aceptan. Hay forma era. Yo también quiero vivir como mi madre, mi padre. Algún día yo crezco, yo sea mayor, yo también formaré igualito que mi padre, mi madre. Ahí vence, hermanos. Hay un hermano era. Cuando llegando aquí en Bolivia me llamó, pastor, dice, estoy en el hospital. Por favor, necesito la palabra. ¿Usted recibió la salvación? Sí, pastor. Me alejé de la iglesia. Me enfermé. Estoy en el hospital. Necesito, quiero escuchar la palabra. ¿Puede visitarme? Y visitamos. Estaba lejos de la ciudad. 3 micros, cambiando, 3 micros. Entonces, mientras yendo hasta ese hospital, dormía. Entonces, un hermano me guió, me acompañó. Hermano, todavía, pastor, duerme, está bien, duerme. Voy a despertar. Lejos es, 3 micros. Había un hospital lleno de árboles, naturalezas. Ahí la gente caminando, paseando adentro. Yo entré adentro. Estaba echado un hermano. Al ver, me daba miedo. Flaquito, solamente se quedó hueso y piel. Luego ese hermano me dijo, tengo 3 enfermedades, tuberculosis, VIH, una enfermedad más. Dice. Al escuchar me daba más miedo, yo equivoqué, antes de invitar a mí debería explicar esa enfermedad. Me equivoqué, si mi esposa estaba embarazada, juntos visitamos. Yo hablé, después de saber, esposa se queda en la casa. Entonces yo y hermanos juntos visitamos. Hermano me dijo, pastor Andrés, yo quiero morir. Yo me fui al baño, miré el espejo. No es hombre, soy animal. Pastor, no quiero vivir así esa vida. Dice. Me duele mucho. Mirando mi familia por mis supres y dando dinero, gastando medicamentos, pero nunca mejora. Mejor, pastor, yo quiero morir, dice. Yo oré anoche, lloraba, ¿sí? Antes de venir, antes de orar, yo oraba, Dios que me lleve nomás ya. No quiero vivir, me duele, yo veo mi vida miserable, no quiero dañar mi familia, yo quiero morirme. Luego anoche yo oré, pastor, dice. En la mañana me desperté, miré, tocaba mi cuerpo, todavía estoy vivo, lloraba. ¿Por qué Dios no me lleva? Dice. Escuchando, yo también, tiene razón, ¿cierto? ¿Por qué Dios no escuchó a ese hermano? Debería llevar, mejor, así viviendo con mucho dolor. ¿Por qué no lleva? ¿Por qué no lleva? Yo también tenía mismo corazón. Pero un rato pensando,
en ese lugar el siervo pastor estaría, así hablaría como Andrés. Creo que aquí no, siervo pastor Ospan, no creo que no va a hablar así. Aquí Jesucristo estaría, va a hablar como Andrés. No, ¿cierto, hermanos? Ustedes estarían en ese lugar, ¿qué diría ese hermano? Y pensé, no va a hablar como Andrés. Aquí estaría el siervo pastor Ospan, hablaría la palabra. Luego, cambiando, arrepintiéndome mi corazón, hablamos. Hermano, ¿qué está hablando? Usted recibió la salvación. Entonces, hermano llorando. Sí, yo recibí la salvación. ¿Cómo recibió la salvación? Mi salvación muy claro, pastor. Jesucristo murió, me limpió todos los pecados. Yo creo en esto, en la palabra. Todavía estoy en mi corazón, esta palabra dice. Soy salvo, claro. No mire otra vista, pastor. Soy salvo. Usted es salvo. En su corazón Jesucristo mora. Sí, claro, Jesucristo mora conmigo. Hermano, ¿Jesucristo quién es? Jesucristo, Hijo de Dios, pastor. Hijo de Dios. Jesucristo ya puede hacer, no puede hacer todas las cosas. Sí, Jesucristo todo puede hacer, pastor. Entonces, hermano, esa enfermedad también Jesucristo puede ya hacer, no puede hacer. Él pensaba, ya puede sanar, no puede sanar. Puede sanar, no puede sanar, hermanos. ¿Verdad? ¿Puede sanar? Tuberculosis, VIH, una enfermedad más. No puede caminar ese, hermanos. Solo se quedó huesos y piel. Él no puede sentarse ese hermano. Un día se sentó a escuchar la palabra. Me duele, dice. ¿Por qué duele, hermano? No tengo carne, dice, en mi nalga. Solo hueso, no se puede. Duele, todo el cuerpo duele. Entonces, mientras compartiendo, hermano, dijo eso. Jesucristo mora en mí. Jesucristo, ¿por qué ya no puede solucionar esa enfermedad? Pensando. Pastor, Jesucristo ya puede, dice. Yo no creí en Jesucristo. Yo pensaba que Jesucristo no se puede. Es inútil, no sirve. Esa enfermedad más grande pensaba. Pero él recordando, pensando, yo recibí la salvación. Jesucristo cuando murió en la cruz me limpió mis pecados todos. Soy salvo. También Jesucristo mora en mí. Entonces soy carnal, soy muy inútil. Pero es Cristo poderoso. Porque Jesucristo no puede solucionar. Poco a poco ese hermano, recordando, creyendo en Jesucristo poderoso, ese hermano salió del hospital. Porque cada día entra a cajones, cada día. Nosotros conocemos muchas personas en ese hospital. Cada día entrando, junto entraba cajones, muertos. Casi todo lo que conocemos murieron en esos hospitales por esa enfermedad. Entonces ese hermano un día salió del hospital. Mejor, sí, yo voy a morir, dice, con evangelios. Aquí en el hospital esperando también va a morir. Saliendo afuera con evangelio juntos, predicando, acompañando, muriendo. ¿Cuál es mejor? Él pensaba, ¿cuál es mejor? Todo el día en el hospital, un pequeño cuarto mirando novela, película, luego esperando la muerte. O afuera, con evangelios, acompañando, predicando y muriéndose. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es mejor, hermanos? Afuera, que no está enfermo usted, por eso puede decir. Ese hermano decidió, salió. Doctores, ¿sí? Doctores no quisieron. No, dice, usted va a salir, luego va a morir. No, voy a salir, dice. Entonces los médicos pidieron que firme. En el papel él firmó. Cuando muere afuera, ya no tiene culpa los médicos. Él firmó y salió. Ese hermano hasta ahora está viviendo. Hasta ahora. Ese 10 años atrás. 10 años atrás era. Hasta ahora, gordo y gordo. Gordo. Come muy bien.
Un día vino, pastor, dice, no murió hermano todavía. Sí, estoy vivo. Pastor, dice, ¿por qué? Dígame. Usted sabe, mi familia, muchos. Para venir a la iglesia, micro 1 o 2, quiero comprar auto, dice. Entonces adentro yo pensaba, ¿sí? Estaba a punto de morir. ¿Por qué necesita auto, cierto? Si tiene plata, ofrenda nomás, ¿sí? Yo pensaba, compra. Compró un auto, 2 autos, ¿sí? Luego un día otra vez vino. Pastor, dice, todavía no murió hermanos. Sí, estoy vivo, dice. Pastor, necesito mi propia casa y para vivir con mi familia, dice. Comprando su casa, vive bien hasta ahora. Un día otra vez vino. Pastor, dice, entonces, ¿por qué está contento? Dice, revisé en el hospital. El doctor dice que salió negativos. Se sanó todo, dice. Estaba muy contento ese hermanos. Hermano, estaba lleno de miedo ese hermanos. Estaba lleno de rabia, queja ese hermanos. Pero mientras él confiando en la palabra, llenó por otro corazón. Llenó. ¿Por qué corazón llenó? Jesucristo mora aquí. Soy salvos. Jesucristo poderosos. ¿Y por qué no puede sanar esa enfermedad? Confiando, su corazón cambió. Su situación igualita era, no cambió nada. ¿Qué cambió? Su corazón cambió. Antes de crear, confiar en Jesucristo, ¿por qué Dios no me lleva? Dios, llévame, no quiero vivir más. Muy mal, me duele mucho eso. Quejaba, murmuraba, solo dolor no mató. Pero mientras recordando, luego a Jesucristo poderoso, confiando en el Señor Jesucristo, su corazón cambió o no cambió. ¿Cambió o no cambió? Cambió. ¿Qué cambió? ¿Su situación cambió, hermanos? Su corazón cambió. Aunque yo voy a salir, voy a acompañar el evangelio. Mientras predicando el evangelio moriré. Aquí más miserable en el hospital. Su corazón cambió. Ya no más tenía miedo de las muertes. Él moriré con el evangelio, dice. Estando, ¿sí? Lleno de ese agradecimientos. Ese Señor es Cristo llenando, cambió. La mujer adúltera, y yo te condeno, no pequé más. Jesucristo no solamente habló la palabra, en su corazón lleno, entregó, lleno en su corazón de la mujer. ¿Qué está lleno, hermanos? ¿Qué está lleno? Paz, amor, agradecimientos. Esta mañana, Jesucristo no quiere trabajar solamente esa mujer adúltera, sino también a nosotros. Tal vez tenemos situaciones, dificultades. También, tal vez en nuestro corazón tienes confusiones, también miedos, rabias. ¿Por qué en mi vida así es? Entonces no solamente da la palabra, sino también, aún soy malo, aún soy carnal, pero Jesucristo murió, limpió así, llevó mis pecados todos. Gracias, Señor Jesucristo. ¿Cómo usted puede morir por mis pecados? Luego usted, siendo mi dueño, quiere bendecirme. Luego ahí llenando en nuestro corazón a través de nuestro Señor Jesucristo, nuestra vida verá. Amén, hermanos. Sí. Ya vamos a pasar, ¿sí? Esta mañana hemos leído Génesis capítulo 40. Esa historia ya nosotros escuchamos varias veces. Aquí dos oficiales, el jefe de coperos, el jefe de panaderos, cometieron pecados. Que si 2 personas cometieron, va a recibir maldición de Dios, va a morir. Pero uno recibió salvos, otros recibió maldición. Entonces esta mañana nosotros también, son 2 personas, misma situación,
Pero uno ya recibió la bendición de Dios, otro recibió maldición de Dios. Igual en nuestra vida Dios quiere enseñar. Entre nosotros también estamos en el lugar de el jefe de copero, van a recibir la bendición de Dios. O también algunos están en el lugar de panaderos. Ahí está en este lugar recibir la maldición de Dios, ¿cierto, hermanos? Entonces después se comete el pecado a través de José, interpretando sus sueños. Entonces el jefe de copero en su sueño, ¿qué apareció? La vid era la vid. La vid es, ¿qué es? Sí, San Juan capítulo 15 sale, ¿no? Yo soy la vid, ¿cierto? Mi padre, labrador. Entonces la vid es Jesucristo hablando. Después se comete el pecado, ese jefe de coperos, aunque tenía muchos pensamientos, pero en su corazón solo confiaba, Jesucristo era la sangre del Señor Cristo, ¿cierto, hermanos? Ahí luego ya presentó ante el rey Faraón. Rey Faraón recibió, luego según su sueño, interpretando José, recuperó su trabajo, y profesiones, su trabajo. Entonces muchas personas también hoy en día, ahora esta mañana también, los hermanos viene a la iglesia ante Dios. Luego nosotros también presentamos, igual que como los jefes de copero y panaderos. Pero ese jefe de copero, ¿qué presentó ante el rey Faraón? Solo la vid, ¿cierto, no? La vid, ahí exprimiendo esa copa de vinos. Ahí aceptó, luego recuperó, recibió las salvaciones. Entonces nuestra vida, hermanos, ante Dios, ¿qué debe presentar? ¿Qué debe traer? Igual que como solamente nuestro Señor es Cristo, era confiando. Pero contrario, el jefe de panaderos, encima de panes, que puso toda clase de manjares. Luego, ¿sí? Según su sueño, interpretación de José, luego quitó su cabeza y murió. Entonces ese ya pan también, cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día es Santa Cena, ¿cierto? ¿No? Terminando, nosotros vamos a recordar para el pan, para el vino. Pan es el cuerpo del Señor Jesucristo. Entonces encima de ese panes puso ese jefe de copero, que puso toda clase de manjares. Porque no es suficiente el cuerpo del Señor Jesucristo. No es suficiente la obra del Señor Jesucristo que murió por nuestros pecados. Mucha gente ahí agrega, pone más. ¿Qué pone más? Nuestra buena obra, ¿cierto? Alguien ofrendando, alguien orando, horas piadosas y buenas cosas agrega. Luego él pensaba que el rey Faraón va a aceptar, pero y murió. Y porque no confiaba la obra del Señor es Cristo, ¿cierto? No, falta, dice. Es Cristo según la obra del Señor es Cristo que murió en la cruz, no limpió mis pecados todos, falta eso. Por eso necesita más agregar mis buenas obras. Ahí llegando y mató. Hoy en día muchas personas presenta ante Dios, lleva buenas cosas como ese jefe de panaderos. Pero en verdad mucha gente en el lugar de jefe de panaderos, por eso ya recibe maldición de Dios. Pero esta mañana, según esta palabra, nosotros, ¿verdad? Solamente, ¿quién? Confiando en nuestro Señor Jesucristo. Confiando la sangre del Señor Jesucristo que ya limpió nuestros todos pecados. Luego ya presenta ante Dios. Dios va a aceptar, luego bendecir. Amén, hermanos. Este año nos ha dado la palabra promesas. Génesis capítulo 28. Jacob escapando de su hermano mayor Esaú. Luego yendo hacia Padán Aram, ¿sí? Donde
pueblo de su madre. Entonces estaba yendo en el camino, se estaba oscuros, cansados, miedos, y se quedó durmiendo. Durmiendo en su sueño también justo apareció una escalera, ¿cierto? Luego mirando en esa escalera, ¿quién estaba? Los ángeles, ¿cierto? Los ángeles, sube y baja, sube y baja. Pastor Ospag nos compartió esa promesa, la palabra. ¿Escucharon todos? Versículo 14, ¿cómo está escrito? Tus descendientes serán, ¿no? Como polvo de la tierra. Nuestros descendientes serán, ¿cómo serán? Polvo de la tierra. A través de ustedes, nosotros, mucha gente recibirá la salvación. Van a llenar en Bolivia. Escuchando esta palabra no estaba mucha esperanza. Luego poco abajo, ¿cómo está escrito? Toda la familia de la tierra serán benditas, amén, benditas en ti, en tu simiente. Por ustedes, por nuestros descendientes serán, dice, benditas. ¿Quién? Todas las familias de la tierra. Amén, hermanos. Cuando rey David unificó los tribus de Israel, levantaron rey David, rey de Israel. Anteriormente, antes estaban separados, pero unificando ha sido rey en Israel, rey David. Después de ser rey de Israel, rey David, primer trabajo, ¿qué era? ¿Sabe, hermanos? Primer trabajo. ¿Qué será? ¿No? ¿Alguien piensa? ¿Qué es? Después de ser el rey de Israel completamente, el primer trabajo, ¿qué era? Primero él hizo. ¿Hizo qué era? ¿Qué era? ¿Contra quién? Los jebuseos. Entonces a través del siervo de Josué entraron a la tierra de Canaán, poseyeron, porque ya estaba los enemigos, ahí estaban. Pero ese lugar, los jebuseos, que ¿dónde estaba viviendo los jebuseos? En el monte estaba viviendo, en el cumbre, en el monte, muy altos. Los jebuseos, se llama la fortaleza de Sión, la ciudad de David. Después de conquistar David, nombró ese nombre, ciudad de David. Era mucho tiempo, nadie podía convencer aquí los jebuseos. ¿Ellos en dónde vivían? En el monte, eran altos. Entonces ahí subiendo, fácil era matar. Por eso todos tenían miedos. Pero ya después de ser el rey en Israel, David, ¿qué hizo, hermanos? Primer trabajo. ¿Qué hizo? Guerra, atacó contra los jebuseos. Todos no querían, tenían miedo. Porque imagínense, para atacar tiene que subir al monte. Entonces la Biblia, los jebuseos, ¿qué dice? Rey David está viniendo. Aunque ciegos y cojo también va a vencer a ustedes, dice. Menospreciando, ¿cierto? Pero rey David, ya confiando en Jehová Dios, va a dar. Luego ya sube. ¿Por dónde ya subieron ellos? Por el canal, dice la Biblia, ¿no? Segunda de Samuel, capítulo 5. Por el canal, sube, Dios va a ayudar, dice. Entonces, en el monte necesita una salida del agua fuente, pues ese canal era. Por ese canal subieron. Era imposible, dice, pero Dios ayudó, conquistó ese lugar. Después de conquistar ese lugar, rey David nombró, se llama esa ciudad, ¿cómo se llama, hermanos? La ciudad de David. También otro nombre, la fortaleza de Sión. Entonces ahí en ese lugar, rey David, y preparó era la construcción de templo de Dios. Aunque en su tiempo no podía construir, pero en el tiempo de su hijo
Salomón construyó era. Hermanos, el corazón de Dios quería en ese lugar construir el templo de Dios. Luego, los que tienen pecados, ahí viene al templo de Dios limpiando todos pecados. Luego Dios tanto quería estar con los pueblos de Israel para bendecir. David se unió con ese corazón de Dios. Ya ahora, nuevo año, el año 2021 año, hermanos, ¿cierto? Entonces, muy ocupado, su trabajo, negocio, deudas, montón de cosas. Los estudiantes, universidades, su estudio, clases. Cuando rey David ha sido rey de Israel, él también tenía que hacer muchas cosas. Pero primero, rey David, ¿qué hizo? ¿Qué hizo, hermanos? Sí se unió con el corazón de Dios. Dios, ¿qué desea? Dios quiere construir, ¿sí? En ese lugar, en la fortaleza de Sion. Aún se ve muchas dificultades, es imposible, pero ahí confiando en Dios, Dios ha dado, ¿cierto?, ese triunfo. Este año nosotros escuchamos la palabra, promesa, ¿sí? Nos da mucha esperanza, ¿cierto, hermanos? Ya los que escucharon, bonito, lindo, no ahí nomás. Confiando era, Dios va a dar. Nuestros descendientes serán, ¿qué serán? Como polvo de la tierra. ¿Qué quiere decir? Dios me va a dar. Entonces voy a predicar, era a todos lados, confiando. Entonces Dios sí o sí va a dar. Luego, toda la familia de la tierra serán benditas. ¿Por quién? Por el pastor Andrés, ¿cierto? ¿Por quién serán benditas? Por ustedes, confiando esta palabra en sus corazones hoy, esta mañana. Luego, si salir todos lados, porque toda la familia de la tierra. Los domingos nosotros salimos compartir, hacer, ¿no?, cultos, Surani, Copusquía, Oruro, también pronto Quime, ¿cierto? Ahora está construyendo pastor Marcelo. Ya contrataron los albañiles, está construyendo. Entonces ya pronto ahí va a también predicar en Quimes, luego Uyuni, Potosí, todos lados. Amén, hermanos, porque ellos serán benditas. ¿Por quién? Por nosotros, ¿cierto? Tenemos que ir allá, predicar el evangelio, confiando esa palabra. También desde el lunes, radio satelital, ¿no? Nosotros transmitiremos. Ya llegó contrato con firma de agencia AB, solo nosotros llevando lunes. Gracias a Dios también el precio bajó. Entonces desde inicio empezaremos estéreo por estéreo, transmitiremos todas las prédicas. Yo veo Dios está ayudando, abriendo. El precio se bajó. Luego toda la tierra de familia serán benditas. ¿Por quién, hermanos? Por el pastor Andrés. Por eso sigue, voy a salir, ¿no? Viajar. Por el pastor Andrés, usted va a quedarse en su casa nomás, o aquí en la ciudad de Alto, La Paz. Confiando en esa palabra, hermanos, todos lados, esperando muchas personas. Ahí, llevando el evangelio, serán benditas por los hermanos, por ustedes. Esta mañana hasta aquí nosotros compartimos, orando, terminamos. Y si disculpe, hoy es Santa Cena, ¿no? Santa Cena. Entonces, en nuestra iglesia Misión Buenas Nuevas, cada domingo, primer domingo del mes, hacemos, ¿no?, recuerdo nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces, Santa Cena, para el pan y hermano seminarista Juan Carlos, si va a orar. Luego, para el vino, diácono Jorge Yucra, si va a orar. Entonces, hermano Juan Carlos va a orar para el pan.
Sí, oremos. Dios Padre, en esta tarde, Señor, también escuchando la palabra, Señor, que usted nos ha dado a cada uno de nosotros, Señor. También hoy, Señor, también recordamos, Señor, como por el pan, Dios Padre, también oramos como usted murió, Dios Padre, significa el cuerpo de Jesucristo, Señor. Por nosotros somos como curados, Señor, por su llaga, Señor. También por eso, Señor, haciendo como también recordando, Dios Padre, el pan, Dios Padre, en esta tarde, Señor, te damos gracias, Señor, que usted como pagó, Señor, todos nuestros pecados en la cruz, Dios Padre, Señor. Por medio de eso nosotros también podemos ver como la salvación, Señor, que nos has dado, Señor, por medio de su Hijo, Señor, Dios Padre. Así, Señor, oramos, Señor, y también muchas personas, Señor, como en este tiempo también, Señor, como sufre con el pecado, Dios Padre. Y así oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Ya tomaron todos? ¿Y alguien todavía en su corazón no llegó la fe? Aunque Jesucristo murió por nuestros pecados, ya limpió perfectamente, pero todavía se siente, ¿no? Mirando mi persona, me falta. ¿Cómo si no tiene pecado? Soy pecador. Todavía no ha llegado la fe. Entonces ese pan no tome, sí, hermanos, pase nomás, pase. Más importante, confiar, llegar la fe, ¿no? En el corazón, limpiando todos nuestros pecados. Como la mujer adúltera. Sí, ahí lleno de agradecimientos, también paz. Entonces ya todos ya tomaron el pan. Entonces para el vino invitaremos diácono Jorge Yucura va a orar. Oremos, hermanos. Y Padre, una vez más te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permites, Padre, de poder escuchar tu palabra, Señor, de conocer más tu corazón. Este año también, Señor, nos diste una promesa, Padre, la cual se va a cumplir también, Señor, a través de nosotros, Señor. Ahora también, Señor, recordamos una vez más, Señor, el sacrificio que tú hiciste por todos nosotros, Señor, por la humanidad, Señor. Esa sangre tan preciosa que tú derramaste, Señor, para limpiar a todos nosotros de nuestros pecados, Padre. Realmente, Señor, tu obra siempre es perfecta, Padre. Tu trabajo siempre es perfecto. Por esa tu sangre nosotros somos, Señor, ahora justos, santos y perfectos, Señor. Te agradecemos, Padre, y este tiempo, Señor, nosotros así vivimos, Padre, agradecidos una vez más, Señor. Así, Señor, oramos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Sí, ya todos tomaron. Sí, está bien, sí. Entonces, como Santa Cena, cada primer domingo del mes, entonces ese pan es como, quiere decir, el cuerpo del Señor Jesucristo que fue molido por nuestros pecados en la cruz. El vino es la sangre del Señor Jesucristo que también derramó en la cruz por nuestros pecados. Entonces, igual que esta mañana, dos jefes, ¿no? Y coperos y panaderos. Solamente en nuestro corazón, confiando en nuestro Señor Jesucristo. Luego, presentando, Dios va a aceptar y bendecir. Problema que muchas gentes menosprecian, no creen que ya Jesucristo limpió nuestros todos pecados. Por eso siguen, ¿no?, sufriendo en el pecado. Esta mañana todos los hermanos, confiando solamente en nuestro Señor Jesucristo que ya limpió. Entonces ahí, limpiando nuestro corazón, Jesucristo siendo dueño en nuestras vidas, recibiendo su guía en su vida, entonces Jesucristo va a manifestar, sí, la obra de Dios. Entonces, todos ya tomaron, entonces voy a orar, luego terminamos esta mañana, culto de domingo. Dios Padre, muchas gracias. En Corea, hoy día, Corea es la noche, se unieron todos los hermanos, escucharon la prédica del pastor Oxpac, el siervo de Dios. El año pasado, aunque pasaba muchas dificultades por coronavirus y la pandemia, pero Dios también levantó su siervo, trabajó grandemente. Desde que el culto de Pascua, gran seminario bíblico, CLFs, campamento mundial, luego también campamento de coreanos. Hay miles, millones de personas a través de su siervo escucharon el evangelio, recibieron la salvación. También un canal Rede Brasil de Brasil, a ese director también escuchando el evangelio. Ahí y Dios ha dado y grabar como un video documental personal del pastor Oxpac. Entonces, durante 5 días en Brasil, un canal muy conocido. Todo el mundo de Brasil podían escuchar a través de ese canal. Mucha gente escuchando, primer días, mucha gente miraron, entraron. Ahí se colgó, no podía ver, reclamaban de todo el mundo. También nos daba mucha alegría por esa noticia, que mucha gente escucharon, miraron, también tiene interés al siervo de Dios, cómo han vivido por evangelios. Esta noche en Corea, igual, culto unidos, ahí hemos visto ese video documental del pastor Oxpac en coreanos. Dios Padre, Dios levantó y dejó cerca de nosotros su siervo, sus iglesias. En el inicio no había nada, muchas dificultades, enemigos, también hambres, pero solamente confiando en Dios, deseando llevar ese evangelio hasta el último rincón del mundo. Ahí Dios bendijo. Hoy en día todo el mundo, más de 100 países, tenemos nuestra misión. Los misioneros, los ministros, pastores, están predicando. Aquí en Bolivia también, llegando a ese corazón de siervo, corazón de Dios, ahí tenemos 9 iglesias. Todavía falta iglesia fundar Surani, Copusquía, Oruro, Potosí, también Trinidad, muchos lugares faltas. También Quimes, Ruenaváquez. Dios Padre, estamos convocando a los seminaristas. Necesitamos siervo de Dios aquí en Bolivia. Dios envíe también y ahora transmitiendo por radio satelital. Gracias a Dios. Ahora no hay ningún lugar excepción. Hasta último rincón de Bolivia, donde no llega internet, hasta ahí va a llegar. La economía también Dios va a resolver, va a ayudar.
siempre Dios nos ayuda. También propio canal nosotros deseamos tener, transmitir. Dios Padre, estamos en ese proceso. Envíe los trabajadores, también hermanos que tienen corazón de Dios. También aquí en la ciudad de La Paz necesitamos sede, un lugar más amplio, grandes, que puedan reunirnos. Luego queremos hacer los estudiantes, academias, internandos, capacitando. Dios Padre, este año nosotros confiamos tu palabra, promesas. Por nosotros serán bendita toda la familia de las tierras, donde la gente quiere ser benditos. Sí o sí va a escuchar de nosotros, de los hermanos. Por eso los hermanos, nosotros, confiando en esa palabra, iremos a todos lados, porque esperan mucha gente que necesita ese evangelio. Bendice a todos los hermanos esta mañana, ese año 2021 años, inicio del mes, como David, cuando ha sido rey en Israel, primero uniendo con el corazón de Dios. Estaba difícil, era imposible la situación, pero conquistó ese lugar. Jebuseos estaba, la ciudad de David, la fortaleza de Sión. Ahí rey David construyó templos de Dios. Dios Padre, ese inicio del mes del año 2021 años, aún tenemos muchas tareas, situaciones. Primero reuniremos, según la palabra de promesa, llevaremos el evangelio a todos lados. Toda la necesidad Dios va a cubrir. Dios Padre, muchas gracias por esta mañana escuchar tu palabra. Gracias a Dios y oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Si esta mañana, hermanos, terminamos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por la palabra en esta mañana. Bien, antes de concluir con el culto en esta mañana, voy a dar anuncios. Primeramente, voy a recordarles los horarios que tenemos durante la semana, los horarios de los cultos generales, así también de las reuniones. Todos los días, de lunes a sábado, tenemos la hora piadosa, la reunión de la hora piadosa, a partir de las 6 a 7 de la mañana, con las traducciones en el idioma aymara y quechua. Yo les invito a los hermanos que hablan este idioma también a poder conectarse desde la mañana a las 6 de la mañana hasta las 7 y puedan escuchar la palabra de Dios. Otro también horario del culto general. Los días domingos tenemos el culto a las 10 de la mañana hasta el mediodía, 12:30 del mediodía. Y por la tarde el culto comienza a las 6:30 a 8:30 de la noche. Y con el expositor, el pastor Juan Kim, yo les invito también puedan participar y estar atento a estos horarios. Y también el culto del día miércoles comienza a las 7:30 de la noche a 9:30 de la noche, de la misma manera en las traducciones en el idioma aymara y quechua. Los sábados tenemos el culto de niños a partir de las 10 hasta las 11:30 de la mañana. Las reuniones por Zoom tenemos los días martes el culto de hermanas casadas a partir de las 7 de la noche y también el culto de los hermanos casados, también de la misma manera de las 7:30 a 9:30 de la noche. Los días viernes, las reuniones zonales a partir de las 7:30 a 9:30 de la noche y los sábados, las reuniones de estudiantes de 3 a 5 de la tarde y de jóvenes de 5 a 7 de la noche. Y tengo anuncios para esta mañana.
Del 4 de enero vamos a tener el concierto de IYF desde el día de mañana, 4 de enero, y vamos a hacerlo semipresencial y también virtual. Espero que todos los estudiantes, los jóvenes y los hermanos que gustan participar puedan participar a esta actividad. Concierto de IYF, la hora es de 4 a 6 de la tarde. También otro anuncio, del 9 al 10 de enero vamos a realizar capacitación de IMEI, y para ello también estamos invitando a los hermanos que les gustaría pasar estas capacitaciones y aprender más acerca del mundo del corazón. Les invito, el día 9 y 10 de enero tendremos esta capacitación con los conferencistas de IMEI. Otro anuncio, del 13 al 16 de enero tendremos el retiro nacional de invierno con el pastor Oxupark. Y Dios nos permite en este tiempo también poder realizar esta actividad internacional del 13 al 16 de enero. Vamos a realizar este retiro nacional con el pastor Oxupark. Del 4 otro anuncio, ya se han abierto las inscripciones para los nuevos estudiantes de la Escuela Teológica Buenas Nuevas. Están abiertas las inscripciones, para ello yo también les invito a todos los hermanos que si quieren inscribirse, quieren pasar estas clases virtuales a través de la Escuela de Teología Buenas Nuevas, y todos los hermanos que quieran inscribirse puedan pedir más información con el hermano José Luis Yufra, quien les estará informando acerca de las inscripciones, ¿no? Es ahora el segundo semestre, primer semestre ya concluido, ahora segundo semestre. Entonces los hermanos que quieran inscribirse a esta escuela de teología puede pedir más información en oficinas o al hermano José Luis Yufra. Y también otro anuncio, como bien lo mencionaba el pastor, ya ha salido la convocatoria para los nuevos seminaristas para la misión. Como Dios este año 2020 nos ha permitido ver el trabajo de Dios en gran manera, y así también hay la necesidad de los nuevos siervos, nuevos ministros que lleven el mensaje del Evangelio. Y yo les invito a los hermanos, los jóvenes, también aquellos que tienen el llamado de Dios, puedan presentar su testimonio de salvación y llamamiento de Dios. Todo ello también pueden requerir en oficinas y de esa manera presentar sus hojas de testimonios de salvación y llamamiento de Dios. Sí, a partir de la fecha se ha abierto la convocatoria para los nuevos seminaristas. También otro anuncio, tenemos estudio bíblico con el pastor Oxopar de lunes a viernes en 2 horarios, a partir de las 7 de la mañana y 9 de la noche. Yo les invito a los hermanos a participar también de este estudio bíblico con el pastor Oxupark. Y también yo les invito a los hermanos que puedan visitar nuestra página web de la Misión Buenas Nuevas, donde podrán escuchar las prédicas mediante Jerusalén Radio, en 2 idiomas, de la misma manera en quechua y aymara. Y bueno, nuestros cultos que estamos realizando, nuestras actividades y demás, estamos realizándolos en estos idiomas con traducciones en aymara y quechua, para todos los hermanos que hablan estos idiomas también puedan aprovechar para escuchar la palabra de Dios. Y último anuncio, los hermanos que desean realizar su servicio de ofrendas y diezmos pueden hacerlo depositando a la cuenta de Banco Unión,
que es el número 11 63 64 8 40. Este número está a nombre del diácono Jorge Parrado en bolivianos. Este servicio también es para el avance del Evangelio, el beneficio del Evangelio, que será de gran beneficio, de gran provecho. Espero que todos los hermanos y que desea realizar este servicio pueda hacerlo de esta manera. Muchas gracias, hermanos. Entonces ahora también vamos a tener las reuniones grupales. Yo les invito a conectarse a sus grupos y así también poder testificar acerca de la palabra de Dios. Gracias. Hasta aquí terminamos.